En este video vamos a estar viendo el tema de derivada de funciones. Vamos a ver directamente cómo es el proceso de hallar la derivada de las funciones. La parte de la definición y demás cosas está en el material o en el libro del tercer curso. Ahí se puede leer y se puede afianzar la información, en este caso sobre derivadas. Nosotros directamente, ¿cómo se hace? Tenemos acá, o tenemos que entender primeramente que es una función. Entonces, primeramente acá tenemos las funciones que nosotros podemos derivar o vamos a derivar. Tenemos una función lineal, como ya estuvimos viendo, ¿verdad? Es una función que tiene como exponente 1, ¿verdad? O sea, la variable o la letra tiene exponente 1. Y sería de esta forma. Entonces, un número cualquiera acompañando a una letra y a este se le puede sumar o restar un número cualquiera también. Entonces ahí ya tengo ya. Toda vez que este primer número que esté acompañando a la letra sea distinto de cero. Después tenemos lo que es identidad, que cuando solamente es la letra X. Constante, que es simbolizado con la letra K, que es todo número real, en este caso que pertenece, a los números reales, mejor dicho. Exponencial y producto de una constante por una función. Y nosotros vamos a empezar por la derivada de una constante o derivada de un número que no tiene letras, así para entender mejor. Entonces, la derivada de una constante sería cero. Toda vez que una función, en este caso que puede estar simbolizado y es igual a un número, o función de x igual a un número, ya sea positivo o negativo, tenga raíz, mientras no tenga una letra o una función, en este caso pegado a ese número, va a ser cero. No importa la cantidad del número. Entonces acá la derivada se simboliza con una comilla. Si la función es y, la derivada va a ser con una comilla. Si está representado así, f de x, su derivada va a ser una comilla enfrente ahí. La función puede estar representada con cualquier letra, en este caso puede ser g de x, que va a ser acá una comilla y así. Entonces no hay que casarse con y es igual o f de x, puede tener varias letras y eso va a demostrarse más adelante. Entonces acá yo tengo la función, la primera función, que es y es igual a 5. Como me doy cuenta, es una función constante, no tiene letra y su derivada va a ser directamente cero. La misma cosa acá. Tengo acá y es igual a negativo 50. Su derivada, tengo que indicar acá con la comilla, es cero. El cero no tiene signo. Acá tengo función de x igual a 500. Entonces función de x, así, prima se le dice también a ese, la comilla tiene que llevar es cero. Ahí ya tengo yo. Voy a suponer que mi función es así, raíz de 2. No tiene ninguna letra, entonces la derivada de este va a ser cero. Ahora, ¿qué pasa si tiene una letra al lado del número? Que sería el siguiente caso que tenemos acá, que es la derivada de una constante multiplicada por una función x. En este caso, un número con una letra x. Y acá tengo, ¿qué pasa? Si la x no tiene exponente, la derivada va a ser solamente el número. Entonces, la derivada de la comilla así, va a ser solamente el número, sin la letra. Toda vez que la letra no tenga exponente, tengo que atender bien ahí. Ahora, tengo acá, y es igual a negativo 10x. La derivada de este va a ser, voy a colocar acá f de x, así puedo escribir también su desarrollo o escribir así también, no importa eso. Solamente tengo que indicar con la comilla, va a ser negativo 10. Ahí sí importa el signo, porque lo que yo estoy haciendo es eliminar la x. Entonces, la derivada de una función de una constante multiplicada por una letra, su derivada va a ser solamente la constante, o sea, el número. Se elimina, en este caso, la x. Toda vez que el exponente de x sea igual a 1. Porque cuando es exponente de 2, 3, ya es otro tipo de derivada. Sería el mismo proceso, pero ya va a ser otro tipo. Ahora pasamos a otro caso que sería similar al anterior, solamente que acá se le va a agregar un número más, o sea, es de una función lineal. La función lineal ya sabemos ya que es cuando la variable x en este caso tiene exponente 1. Puede tener un número enfrente, coeficiente, y puede tener un número que se le suma o se le resta, o puede ser que no tenga. Entonces, ahí ya vamos a identificar. Entonces sería similar al anterior. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a mirar el signo que le separa. En este caso, le separa más, ¿verdad? Entonces acá directamente en el ejemplo. Tengo acá, dada la función lineal, 2x más 3.
este signo va a actuar como un separador, porque yo voy a derivar por cada término. O sea, este sería un término y este sería un término. Parte a parte cuando es suma o resta. Entonces, escribo acá función de x así, derivada o f' y derivo este 2x. Me voy a fijar en el ejemplo anterior que era cuando había un número y una letra, era solamente el número. Entonces 2x va a quedar 2. Y la derivada de 3 de un número si no tiene letra es 0. Y 2 más 0 es 2. Y ahí terminó. Entonces la derivada de una función lineal va a ser solamente el número que está con la letra. O sea que si yo iba a hacer esto directamente, voy a copiar otra vez acá la función, la derivada de este directamente, en este caso va a ser solamente este número, que en este caso es 2. Y ahí ya está ya. Este se convierte en un valor que desaparece y este se convierte en 0. Entonces solamente me queda 2. Y ahí ya está. La misma cosa sucede con este. Tengo negativo medio x más 5. Entonces la derivada de este va a ser solamente un medio negativo. La derivada de este va a ser solamente 1,5. Porque solamente queda este. Y cuando x no tiene exponente, se convierte o desaparece y ahí ya me queda el resultado. Ahora continuamos a la derivada de una función potencia. Acá sería ya cuando el exponente es mayor que 1. A partir de 2, 3, 4, 5 y contando para arriba. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es considerar. Acá tenemos la función. Suponer que la función de x es la siguiente. X a la n. N es un número mayor que 1, que puede ser 2, 3, 4. Cuando yo derivo esta función, lo que voy a hacer es copiar este número acá enfrente, toda vez que no esté un número diferente ahí, y lo que voy a hacer, restarle al exponente un 1. Entonces ese es el proceso que voy a hacer, pero mejor se va a entender con un ejemplo. Acá tengo la función de x a la tercera es el exponente. Entonces cuando yo voy a hacer acá, pongo la comilla y lo que hago es, como el exponente acá es 3, este exponente, ese es el exponente, ese voy a copiar acá, abajo. Voy a bajar el exponente, voy a volver a copiar mi letra, pero a ese número le voy a restar un 1. Ahí. Entonces el resultado va a ser 3x y al restarle 1 me queda al cuadrado. O sea que al derivar lo que está pasando es que baja el exponente un número. Y ahí tengo. La misma cosa sucede con esto, pero ahora tiene ya un número enfrente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y acá aparece g de x, comilla. Baja el exponente y tiene luego un 2. Entonces el exponente baja, el 2 que está se queda ahí, la letra x y al 2 le resto 1. Así. Estos dos números se van a multiplicar. O sea que lo que se hace es multiplicar el exponente por el coeficiente. Sería 2 por 2, que es 4. Y al exponente le resto 1 y me queda 1. El exponente 1 no es necesario escribir o no se escribe luego. Y me quedaría 4x. Acá tengo este. Voy a hacer acá directamente. La derivada de esta función va a ser multiplicar el exponente por este, 3 por 4, que sería 12. Y restarle un 1 a este x, que sería 3 menos 1, que sería 2. Y ahí tengo ya el resultado. O sea, se baja el exponente, si tiene un número se multiplica por ese y al exponente se le resta un 1. Después se ordena nomás ya. Ahora pasamos a otra parte en el cual tenemos algunas funciones trigonométricas, exponencial, logarítmica, los logaritmos de base e o también en este caso la exponencial. Lo que pasa en esta parte es que tenemos que diferenciar la exponencial base a, que la letra a es un número, y la exponencial base e, que es la letra e, que es el número de Euler, que es la letra e nomás luego otra. Entonces hay que diferenciar bien ahí. A está simbolizando números y las funciones trigonométricas seno y coseno nada más en este caso tenemos acá. Y la derivada de seno es una derivada inmediata, que es su resultado va a ser coseno. Y la derivada de coseno es negativo seno. O sea que yo encuentro seno de x, su derivada va a ser coseno de x. Si yo tengo coseno, su derivada va a ser negativo seno. Y acá tengo el primer ejemplo. Sea la función de x, seno de x. Este es una derivada inmediata, su derivada va a ser coseno de x. Y ahí terminó. Solamente tengo que recordar, seno pasa a coseno y coseno pasa a negativo seno. Entonces ahí ya terminamos ya otra vez. Ahora tengo coseno. Y coseno,
su derivada, toda vez que yo tengo que indicar con la comilla, es negativo seno de x. Y ahí ya terminó ya esa parte otra vez. Ahora pasamos cuando tiene un número enfrente de esa función. ¿Qué pasa cuando tiene un número enfrente de esa función? Cuando tiene así 4 y seno de x, lo que yo tengo que hacer es solamente derivar esta parte. El 4 es un acompañante, es una constante y se va a mantener eso. Entonces acá va a ser la función de x, su comilla, va a ser 4 y la derivada de seno es coseno de x. Y ya está ahí. Ahora, si yo tengo coseno, acá sí tengo que atender porque la derivada de coseno es negativo seno. Entonces, para ordenar bien, yo tengo que poner nomás ya el negativo acá y luego el 3. Así. Ahí. Recordemos, el número y después una función es una multiplicación. Y el signo puede cambiar. Menos por más es menos. Entonces, yo puedo hacer eso. Siempre que haya un número y una letra así, eso es una multiplicación ahí de un número con una función. Ahora pasamos a la derivada de la función logaritmo natural. El logaritmo natural, como tenemos en la calculadora, es el ln, que está así. Y tenemos el otro que es el logaritmo base 10, que es log. Entonces, este logaritmo natural o neperiano también se le dice. ¿Cómo voy a hacer la derivada del logaritmo natural? Cuando yo tenga una función, que voy a escribir así, que esté representado por así, logaritmo natural de x. Y voy a poner entre paréntesis acá x, que es la función. La derivada de este va a ser igual, en este caso directo, 1 sobre x, así. ¿Qué es lo que pasa para que ocurra esto? Lo que pasa es que se deriva x y se coloca sobre x otra vez. Y la derivada de x, recordemos que es 1, por eso pasa así. Pero ¿qué pasa si acá es 2x? Entonces 2x yo tengo que derivar. Entonces, para encontrar la derivada del logaritmo, lo que se hace es derivar este y dividir por esa misma cantidad. Entonces acá tengo un ejemplo en el cual tengo función de x es igual al logaritmo de x. Acá este es lo que yo voy a aislar, x, y voy a escribir acá. Así. La derivada de x, voy a colocar así, la comilla me va a indicar que tengo que derivar sobre x. Y la derivada de x es 1 sobre x. Y ahí tengo la respuesta, 1 sobre x. Ahora veremos otros ejemplos. En este caso, tengo acá un medio logaritmo de x. Entonces, este un medio se queda así, no voy a tocar nada de eso. Entonces, función de x es igual a un medio por puntito, ¿verdad? Y donde yo me voy a fijar acá, en la x. Entonces, derivada de x sobre x, porque x es lo que está acá. Y eso mismo yo voy a resolver. La derivada de x es 1, entonces me queda acá un medio por 1 sobre x. Y ahora ordeno nomás ya. Para no mezclar con este, voy a bajar acá. 1 por 1 es 1. Entonces acá voy a poner derivada de x es 1 y 2 por x es 2x. Y ahí tengo. Acá tengo negativo 2 logaritmo de x. Entonces la misma cosa voy a hacer. Comilla para indicar la derivada. Negativo 2 se queda acá. Y este es lo que yo voy a poner acá. La derivada de x sobre x. Derivada de este es 1. Entonces yo ya recordando que este vale 1. 1 por negativo 2 es negativo 2 sobre x. Y ahí ya está ya. Acá voy a agregar 1. 1 que no está acá. Suponiendo que es logaritmo natural de 2x. Así. Acá todo esto va a ser lo que yo voy a derivar. Entonces acá voy a colocar 2x derivada así sobre 2x. La derivada de 2x, recordemos, un número con una letra que no tiene exponente es 2 sobre 2x. Si se puede simplificar, se simplifica. 2 con 2 se simplifica y abajo me queda x, pero como arriba no puede quedar vacío, queda un 1. Y ahí ya tengo ya la respuesta. Entonces tengo que derivar este. Ahora pasamos a la derivada de la función exponencial e, que es la más fácil. Cuando yo tengo la derivada de la función e a la x, su derivada va a ser otra vez e a la x, así nomás otra vez. Entonces, e a la x, e a la x. No así si la función es, por ejemplo, e a la negativo x. Acá lo que yo voy a hacer es derivar el exponente y este me va a dar negativo 1 y esto queda otra vez así. Ordenando me quedaría negativo así.
Ese sería el resultado de, si es con exponente negativo, pongo el negativo y se queda así otra vez el exponente. Ahí tengo que atender.